Muchas personas desconocen el riesgo asociado con la exposición del bromo, un químico tóxico que puede causar daño neurológico irreversible si no se maneja adecuadamente. Las personas más afectadas por este problema son trabajadores de plantas de aguas residuales como lo son los de la JAPAC, una de las empresas más grandes en este sector que se encuentra en nuestra ciudad. Después de lo anteriormente expuesto, nuestro equipo examinará la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos corrosivos salubres del bromo en el tejido neuronal que pueden afectar a trabajadores de las plantas tratadoras de agua de la JAPAC? El objetivo general de esta investigación es indagar e informar acerca de las afectaciones que puede tener el bromo en el proceso de purificación del agua en el tejido nervioso de los trabajadores de la JAPAC. Asimismo, queremos buscar o entender ciertas medidas de precaución que se pueden tomar para evitar este tipo de intoxicación. Los objetivos específicos de esta investigación es entender qué es el bromo y cómo es su proceso de descomposición. Asimismo, queremos saber cómo es su naturaleza corrosiva y saber por qué es dañino para la salud humana. De igual manera, queremos describir cómo se utiliza para el proceso de desinfección del agua y además queremos encuestar a diferentes trabajadores de la JAPAC para saber cuáles son las medidas preventivas que ellos utilizan cuando utilizan este elemento, este gas. Y de igual manera queremos saber queremos plantear diferentes medidas de seguridad que pueden tomar los trabajadores para evitar este tipo de intoxicación. El bromo es un elemento químico utilizado en la industria del tratamiento de agua como desinfectante. La determinación del bromo en muestras acuosas se realiza para garantizar la eficacia de desinfección y prevención de efectos negativos en el cuerpo humano. Sin embargo, esto se convierte en problema cuando se inhala, ya que esta toxina viaja hasta los pulmones para posteriormente ser absorbido por la sangre a través de los alvéolos, llevándolo por todo nuestro organismo, distribuyéndose en diferentes tejidos del cuerpo, incluyendo el nervioso. Este problema se manifiesta al llegar a este sistema, surgiendo efectos negativos por sus componentes orgánicos que contienen los bromuro. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos corrosivos del bromo? Según Knight, los efectos corrosivos del bromo pueden variar dependiendo de la concentración, exposición y forma en la que se presente. En términos generales, este elemento es capaz de provocar quemaduras químicas, pérdida de la visión, daño pulmonar, convulsiones, daño neuronal, entre muchos otros síntomas. La gravedad de sus daños pueden variar según las condiciones en las que se presente esta sustancia. Al ser inhalado es capaz de causar un daño grave al tejido nervioso. Entonces, el conocer los efectos corrosivos del bromo nos ayuda a saber cómo tratar sus consecuencias y el por qué se debe de manipular de manera cuidadosa esta sustancia, pues un mal uso podría terminar en tragedia. Para continuar, responderemos a la pregunta de qué impacto puede tener sobre el tejido nervioso del ser humano. En este caso tomaremos la opinión de Kugelman, el cual nos dice que el bromo sí es capaz de dañar al sistema nervioso y puede provocar un daño neuronal. En este caso puede haber una pérdida de la función cerebral y cuando se dañan los nervios periféricos también puede haber una pérdida sensorial y motora. De igual manera, el sistema nervioso se encarga de la regulación de la circulación, entonces pues se puede ver afectada la frecuencia cardíaca y por lo tanto la presión arterial. Yo considero que sí es importante estar informados acerca del impacto que puede tener este tipo de gas en los trabajadores, ya que esto los alienta a tener más cuidado al momento de realizar su trabajo. ¿De qué forma es tóxico para la salud humana? Según Haaland, debido a su reactividad química, reacciona con tejidos y compuestos en nuestros organismos, provocando daño en las células. Además, cuando está en estado líquido se vuelve muy corrosivo. Con esto, el contacto con la piel puede causar fuertes quemaduras químicas según el grado de exposición de esta. También afecta el sistema nervioso alterando funciones como el movimiento de las extremidades. Con esto considero que el saber sobre la toxicidad del bromo nos ayuda a considerar ciertos métodos para la precaución de daños a nuestros sistemas, teniendo como prioridad número uno la salud humana ante cualquier otra cosa. ¿Qué utilidad tiene el proceso de tratamiento de aguas residuales? Se utiliza en el proceso de tratamiento de aguas residuales debido a sus propiedades desinfectantes y oxidantes. Es efectivo para eliminar bacterias, virus y otros microorganismos patógenos que podrían estar presentes en estas aguas. También es capaz de oxidar compuestos orgánicos presentes como los hidrocarburos y los pesticidas.
A pesar de los efectos negativos en la salud, el bromo sigue siendo utilizado para el tratamiento de aguas residuales debido a todos los beneficios que trae su uso, como el de la eliminación de microorganismos que podrían causarnos enfermedades si nos mantenemos en su contacto. Por eso opino que en lugar de suspender su uso, es necesario proponer medidas de seguridad para reducir riesgos. Para lograr comprender más sobre el tema y entrar más a profundidad, también tenemos que conocer parte de su historia, de cómo fue descubierto, quiénes fueron los responsables y cuál fue el proceso. En este caso, los dos nombres que tenemos que tener en mente son los de dos científicos, el químico alemán Carl Jacob Ludwig y el químico francés Anton Ballard. En 1825, Ludwig, que en ese entonces era el discípulo de otro químico alemán llamado Leopold Melin, realizó sus experimentos teniendo como base las muestras de agua de un manantial de Bad Kreuznach, al cual le añadió cloro y mezcló ambas sustancias. Después de mezclarlas, las destiló y al condensar el vapor que consiguió como resultante, descubrió una sustancia marrón tirando hacia tonalidades rojizas, la cual fue precisamente el bromo. Un año después, en 1826, Ballard basó sus experimentos, a diferencia de Ludwig, que utilizó agua de un manantial. Él decidió utilizar las cenizas de un tipo de alga marrón conocida como fucus. A esas cenizas le añadió otra sustancia conocida como salmuera y después de mezclarlos también obtuvo una solución acuosa en la cual se encontraba el bromuro de magnesio, que es un derivado del bromo. Después de eso, destiló la sustancia que tuvo como resultado en presencia de dióxido de manganeso y ácido sulfúrico, consiguiendo así un gas rojizo, el cual después de condensar obtuvo el bromo. Lo curioso sobre cómo Anton Ballard descubrió el bromo es que al inicio decidió llamarlo muride debido al término muria, que en latín se utilizaba para referirse a la salmuera. Entonces estaba haciendo referencia a uno de los compuestos que utilizó para obtener el bromo, pero por sugerencia de otro científico decidió llamarlo bromo, pues bromo en realidad significa pestilencia, que es algo, bueno, una propiedad del bromo, pues los gases que este libera tienen un aroma bastante fuerte y es insoportable, entonces por eso le pusieron el nombre de bromo. Después de sus descubrimientos fue cuando por fin se empezó a realizar no la fabricación, pero sí se empezó a obtener más bromo a cantidades industriales a partir de otros recintos que se encontraban en la naturaleza. Eso sería todo por parte de esta actividad. Como hipótesis, nuestro equipo propuso que la inhalación prolongada de gases de bromo puede causar daño al tejido nervioso, provocando alteraciones en la función neuronal, problemas de memoria y aprendizaje, así como un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Nuestro equipo de trabajo mediante este proyecto de investigación decidió optar por el enfoque cualitativo, así como el método de estudio del caso y las técnicas como cuestionarios y entrevista estructurada. Para recolectar los datos en campo empleamos el instrumento de cuestionario y guión de preguntas. Nuestro muestreo fue al azar simple o aleatorio simple y utilizamos el siguiente cronograma de trabajo. De acuerdo a las encuestas realizadas, se identificó que el 47% de los encuestados desconoce los riesgos del bromo, un elemento químico altamente tóxico, y el 73% no ha recibido ningún tipo de capacitación sobre su manejo adecuado. Además, solo el 27% de los encuestados ha trabajado en plantas de tratamiento de aguas residuales y un 33% reporta estar expuesto al bromo en sus actividades laborales,
lo que evidencia la falta de sensibilización y formación en torno a este tema. A pesar de los riesgos, únicamente el 40% utiliza equipo de protección personal adecuado, mientras que el 60% no aplica medidas de seguridad, aumentando significativamente la probabilidad de sufrir problemas físicos como irritación, ardor o incluso efectos a largo plazo, como problemas neurológicos. Los datos arrojados por las encuestas reflejan la necesidad urgente de implementar programas de capacitación enfocados en los peligros del bromo, estandarizar protocolos de seguridad en los lugares de trabajo y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a equipos de protección personal para mitigar los riesgos y proteger su salud. La formación y el cumplimiento de estas medidas son esenciales para crear un entorno laboral más seguro y consciente. Finalmente, la conclusión de este trabajo que nos dice que el presente trabajo de investigación permitió confirmar parcialmente la hipótesis planteada, ya que se encontró evidencia significativa que respalda que la exposición prolongada a gases de bromo puede provocar daños al tejido nervioso, lo que conlleva alteraciones en las funciones neuronales y del sistema motriz de los trabajadores de plantas tratadoras de agua. A través del análisis cualitativo y la recolección de datos mediante encuestas y entrevistas ya estructuradas, se identificaron patrones de síntomas asociados a la toxicidad del bromo, tales como dificultad motriz, problemas neurológicos y afectaciones en el sistema nervioso central. Asimismo, el marco teórico consolidó la comprensión de los efectos corrosivos y neurotóxicos del bromo, destacando su capacidad de generar estrés oxidativo y deterioro celular a nivel neuronal. Esta información, junto con los datos de campo obtenidos, reforzó la necesidad de implementar medidas preventivas eficaces para proteger la salud de los trabajadores expuestos a este químico. Entre las propuestas de prevención incluimos la mejora en la ventilación de las plantas tratadoras, el uso obligatorio de equipos de protección personal adecuados, como mascarillas con filtros especializados, y la capacitación periódica de los trabajadores sobre los riesgos del bromo y las estrategias de mitigación para este. Estas acciones no solo buscan reducir la exposición al bromo, sino también garantizar un entorno laboral mucho más seguro y saludable. En conclusión, los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de una gestión adecuada de los riesgos químicos en entornos laborales y abren puerta a futuras investigaciones para profundizar en los mecanismos de daño neuronal asociados al bromo y en la optimización de medidas preventivas más efectivas para sus trabajadores y sobre todo para la salud de ellos.